La pregunta me sirve para decir una cosa y hay que decirlo públicamente. El lunes, viendo la prisa que traían, de que querían lo más rápido, el fast track, buscamos a diputados del PRI y les dijimos, ¿están dispuestos, incluso consúltenlo con el director del ISSSTE, consúltenlo con quien quieran, están dispuestos a abrir un proceso de discusión, de ver realmente en serio una iniciativa que podamos discutirlas todos? Nos dijeron claramente que no. Y en eso, a mí si me pide el nombre los doy, si no, no es necesario, pero no me van a dejar mentir que hubo voluntad de discutir eso y nos dijeron claramente no. Y se entiende, traían el acuerdo, como lo dice la señora Gordillo, se entiende, pero no vengan aquí a cambiar simple y sencillamente las cosas. Así las cosas, resultado de esa reunión, nosotros fuimos muy claros y dijimos, vamos a tapar porque lo peor que podíamos permitir es que toda esta deuda del Estado, que es mayor que la del IPA y FOAPROA, vaya a terminar a manos de particulares. Y ahí sí debo de reconocer que hay acuerdos en lo particular que estuvimos llegando para impedir eso. También vimos el riesgo de que con la subrogación de los servicios médicos, ya voy a terminar, no se desesperen, vimos el riesgo que con la subrogación de los servicios médicos fueran a la privatización, porque muchos de ustedes son privatimaniáticos, creen que todo lo privado es bueno y todo lo público es malo. Entonces tuvimos que ir tapando todas esas cosas. Pero entonces les dijimos, pero no podemos ir a la aventura cuando están endeudando más al Estado, aunque sea dentro de lo público, y además cuando no garantizan la pensión de la gente que va ahí a cotizar. Por sus respuestas, pero más me gustarían sus argumentos. Gracias. Gracias, diputado Juan Guerra. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Benjamín González Ruaro, del PAN. Oye, no le pediste de la dirección. Con su permiso, señor presidente, yo quisiera centrarme en los argumentos y en las expresiones del compañero diputado Juan Guerra. Él habla del peligro de la subrogación de los servicios médicos. Hay que comentar que en la historia del ISSSTE, el instituto inició sus servicios médicos precisamente subrogándolos porque no tenía hospitales ni tenía clínicas. Y existen hoy en día muchos lugares apartados donde tenemos 20 o 30 derechohabientes y es indispensable la atención médica preventiva y se hace mediante la subrogación con médicos particulares. Este ha sido un esquema que ha sido tradicional en el instituto y nunca ha significado su privatización y no lo significa ahora. También se pregunta si ha habido consultas con las organizaciones sindicales. Yo quiero decirles que durante varios años hubo diversas reuniones con los principales sindicatos que se agrupan en el instituto y con todos ellos se compartió el diagnóstico, pero no solamente eso, hubieron varios foros organizados por la Cámara de Diputados, por las comisiones de seguridad social que presidía el PRD, tanto en la 58 como en la 59 legislatura, y en esas ocasiones también se vio la necesidad de entrar a una reforma de fondo en el instituto. No comparto, no lo puedo hacer, algunas aseveraciones que se hacen aquí de una negociación en lo oscurito. Yo creo que cuando personas y organizaciones demuestran compromiso con la nación, compromiso con el país, debemos de respetar sus deliberaciones y debemos de ser nosotros los legisladores también consecuentes con esa responsabilidad que ellos adquieren. El ISSSTE tiene muchos problemas y el diputado Guerra decía que porque no se le ha inyectado dinero. No, el dinero proviene de las cuotas y las aportaciones de los trabajadores y hay gobiernos que no le pagan al ISSSTE,
quisiera destacar tres de los que tienen mayores deudas con el ISSSTE. El gobierno del Distrito Federal es el mayor deudor del ISSSTE, el gobierno de Zacatecas y el gobierno de Baja California Sur. Yo creo que debemos entender la situación desde el fondo y no hacer afirmaciones que pueden resultar superficiales. El ISSSTE está en una crisis terminal y de esa manera no le sirve a nadie, no le sirve a los trabajadores, no le sirve a los sindicatos, no le sirve a sus familiares. El ISSSTE no se está privatizando para nada, por el contrario. Permítame, diputado González Ruaro, sonido a la curul del diputado José Luis Aguilera y después. Muchas gracias, presidente. Para solicitarle al orador si me puede contestar una pregunta bajo su conducta. ¿Acepta una pregunta, diputado? Con todo gusto. Adelante, Gracias. diputado Aguilera. Señor diputado, ¿usted nos podría decir cómo dejó usted al ISSSTE, en números rojos o en números negros, o si usted fue uno de los causantes del quebranto del ISSSTE? Porque el reporte que tenemos es que el sistema de tiendas y farmacias quebró con usted y el fondo de pensiones terminó de desfondarse. No, diputado. El sistema de tiendas y farmacias tenía una pérdida de 1,000 millones de pesos que dejó la anterior directora Socorro Díaz del PRD. Y el sistema de tiendas y farmacias se logró recuperar sin llegar a punto de equilibrio. Les comento, el instituto no se está privatizando para nada, al contrario, se está profundizando la responsabilidad social del Estado mexicano. Diputado Gonzalo Ruaro, permítame, ¿con qué objeto, diputado Víctor Manuel Izárraga? Sonido. Para plantearle a través de su conducto, diputado presidente, si el diputado Benjamín nos acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta, diputado? Con todo gusto, compañero. Adelante, diputado Lizárraga. Con todo respeto, diputado Benjamín, y eso lo suscribimos cuando tú eras director del ISSSTE y yo era secretario general de gobierno en Baja California Sur. Las mentiras creyendo las verdades no es lo correcto, Benjamín. Señala en qué periodo de gobierno el Estado de Baja California Sur dejó de pagar y enterar los recursos de ISSSTE, porque en el gobierno del PRD que inició en 1999 se inició el pago de esa deuda que nos heredaron dos gobiernos, el de Guillermo Mercado Romero y de Víctor Manuel Izárraga Rival, procedentes del Partido Revolucionario Institucional. Vámonos a las verdades, Benjamín. En efecto, la deuda fue una deuda que tuvo su origen en 1999, pero tenemos que reconocer que la deuda se incrementó precisamente en el gobierno de Leonel Cota, que se hizo un convenio de pago y que se dejó de pagar. Ese es el problema que se ha tenido. Permítame, diputado. Sonido a la curul de la diputada Monreal. Señor presidente, para hacerle una pregunta al diputado ponente. ¿Acepta una pregunta, diputado? Sí, la acepto. Adelante, diputada Monreal. Señor diputado, usted dice que se hicieron hace 2 años foros para consultar. ¿Usted cree que las condiciones en las que vive el país, económicas, políticas, son las mismas y estamos hablando de la misma propuesta como para que se justifique que en ese momento se les consultó? Porque además usted era director del sistema ISSSTE y ahora es diputado. ¿Usted cree que esta es una justificación para no haberles consultado? Y yo me pregunto, diputado, si usted tendrá ética, porque si la tiene deberá de complementar el comentario que dice que Zacatecas era de los más endeudados, es cierto, y fue en los gobiernos priistas y que se empezó a pagar a partir de que ganó Ricardo Monreal del PRD y de Amalia García. Y usted tiene los datos, señor director, porque además de que fue director en ese entonces, ahora diputado federal, usted tiene conectos y contactos muy cercanos ahí en el ISSSTE como para que le puedan corroborar los datos que le estoy dando.